puedo hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está. ¿Primera de Juan o segunda? No, Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Capítulo 3. Ahí aparece otra vez Rabí. A Nicodemo. Ahí aparece la palabra rabí. A Yeshua le dicen rabí. Un rabí. ¿Y qué dijimos que era Nicodemo? Nicodemo dice que es Un rabán. maestro de Nicodemo principal. ¿Ves? Maestros de maestros. Y Yeshua le dice, pero ¿cómo tú siendo maestro de Israel? Entonces, él sabe que Nicodemo es más. Es un rabán, no es solamente un rabí. Y Yeshua era un rabí ahí. Nicodemo era más, tío. En el serial de Chosen se ve bien eso. Este era más, era el maestro de todos los maestros. De todo el principal. Entonces Nicodemo es el maestro de Israel. Y Yeshua lo reconoce y le dice. Y él le dice rabí, porque él tiene muchos rabí. Sí. Nicodemo está acostumbrado a los rabí. Dice, Él los instruía. claro, entonces muchos son rabí y Yeshua entraba en esa categoría. En las diferentes escuelas que había, como la de Shammai y la de Gilei, tenían rabí. Pero entonces Yeshua viene siendo otra escuela, porque ahora vamos a explicar que cada rabí tiene que tener seguidores, tiene que tener discípulos, si no, ¿dónde está? ¿Por qué te dicen rabí? Te dicen rabí porque en el pensamiento judío, otro nombre para el Mesías, como Mashiach, es el maestro de justicia. Maestro de justicia. Eso está en Oseas capítulo 6, versículo 3. Está escrito, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y la temprana. ¿Está bien? Bueno, ahí dice, y Joel te habla 18, 19. La palabra para maestro también es moré. Este ya no va maestro. No quieres, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que, mira, ¿No había otro ahí? No, lo tenemos que poner mirando para abajo. No, hay que traer otro. Mirando para abajo. Maestro. Para que baje la tinta. Moré. Moré viene de Moría. Osea 3 era, ¿no? ¿Leíste? ¿Eh? Osea 3 leíste, ¿no? Osea Oseas. Sí, 6, 3. Oseas 6, 3. Y después pone Joel 2, 23. Bien. Osea en el 6.3 está hablando sobre la venida del Mesías judío. Si comparamos Oseas 6.3 con Joel 2.23, podemos ver que la primera lluvia es la palabra hebrea moré, que significa maestro. Y la palabra a su tiempo en Joel 2.23 es la palabra sedaká, que significa justicia. Los rabinos son maestros de la Torá. En el pensamiento judío, la lluvia es un tipo de la Torá. El agua, o la lluvia que cae, es Torá. Siempre está asociada con la Torá. ¿Sí? La lluvia, el agua, el rocío, todo eso se asocia a la Torá. Lo mismo para los sueños. Si vos soñás con agua, soñás con un río, soñás con agua cristalina, está hablando de la Torá. ¿Está? Eso tiene que estar claro. O una lluvia. Está hablando de Torá. Para que puedas identificar. Entonces, los rabinos, los maestros del pensamiento, la lluvia es un tipo de Torá. Por lo tanto, el Mesías judío, o Yeshua,
era un rabí quien fue un maestro de justicia. Eso quiere decir la palabra maestro o rabí, que enseña justicia. No era el único, pero era una escuela totalmente diferente. Tenía estudiantes, seguidores, y sus enseñanzas, la discusión, por ejemplo, cuando nosotros vemos que se discutía con los fariseos, él está discutiendo con unas determinadas escuelas. Es como si nosotros hoy nos encontramos con bautistas o con trinitarios o con cristianos de todo tipo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos discutiendo con diferentes escuelas. Hay una escuela trinitaria, hay una escuela unicitaria, hay una escuela bautista que, bueno, son escuelas, son enseñanzas, son doctrinas que bajaron. Entonces, de repente se discuten, ustedes saben, la discusión entre los pentecostales y los bautistas no es de ahora. Es una discusión doctrinal. Es una discusión entre los trinitarios y los unicitarios. Es una discusión doctrinal, totalmente, no se van a poner de acuerdo. En algunas cosas sí, en otras no. Entonces, esa es la discusión de Yeshua con los fariseos. Y es una discusión que nosotros podemos tener con cualquiera de esas escuelas. ¿Se entiende esa parte? Entonces, él tiene seguidores. Y ahí nosotros podemos ver en Mateo capítulo 10, del 1 al 4, cómo él fue llamando a los apóstoles. Esto es muy importante, hermano, porque, miren, en el tiempo de Yeshua, vos no te podías acercar y decir, yo quiero ser el discípulo. No es como ahora. Antes el rabí te elegía a vos. Vos no podías ir a elegir que... No, te elegía él a vos. Es decir, a Yeshua escogió, ahí lo dice Mateo, él eligió. No cualquiera podía venir y decir, mira, yo quiero ser tu... Ahora vamos a ver por qué. Pero no era así. Hoy dice, no, bueno, yo me voy allá, me voy acá. Bueno, pero eso no es así. Por eso él dice, hay un pasaje que dice, él me amó primero. ¿Sí? ¿Por qué me amó? Él me amó primero, por eso yo lo amo, dice. Yo lo amo porque él me amó primero. Él me escogió a mí. Él me eligió. Yo nunca podía haber elegido, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, él, como rabí, elegía. En aquel momento vos no podías ir a... Ellos te elegían. Los rabinos te elegían. Y había discípulos que eran momentáneos o por un tiempo, y había discípulos permanentes. ¿Está bien? Eso también hay que saber. Entonces habían algunos que estaban por un tiempo. Por eso a veces nosotros decimos, che, la gente venía por los panes y los peces, y él... Pero sí, pero algunos eran discípulos momentáneos. Eso no quiere decir que estaba mal. Tuvieron con un tiempo, y después ellos hicieron lo que tenían que hacer. Después él tenía permanentes. Eso es distinto. Y eso no hay problema. Hay gente que va a estar momentáneamente, y van a haber algunos permanentes. Eso no... ¿Se entiende esa parte? Porque si no, a veces decimos, che, aquel estaba, después se fue. Bueno, no hay problema. Eso no hay problema, siempre lo hubo. Y Yeshua lo estuvo también. No se olviden, él llamó 70. ¿Y dónde están los 70? ¿Qué pasó con los 70? Porque después siempre estuvieron los 12. Después, bueno, lo último eran 120, pero no quedaron 120. Bueno, ¿qué pasó? Y los 70 que echaron fuera demonios y sanaron enfermos. ¿Y qué pasó con eso? ¿Estaban? Ahora, ¿eran permanentes? No, los permanentes eran los 12. ¿Está bien? Entonces, los permanentes son los que después fueron los apóstoles, esa gente que después era capacitada de distinta manera. Bueno, después entonces, de Judas también eligió otro que suplantó a Judas, ¿no? claro, bueno, eso porque tiene que completar el número 12. Claro. Eso ya lo explicamos muchas veces, Sí. que tiene que completar, porque el reino se basa en las 12 tribus de Israel. Y el rey no puede ser un rey que tenga 11, que tenga 10. Aparte, el número 11 es confusión en la gematría. Después lo podemos hablar. Número 11 es confusión. Número 10 es completo en cuanto a gobernación. Pero el 12 es el reino. Entonces, si vos tenés 11, estás en confusión. Después lo podemos ver eso en otro momento. Primera Juan 4:19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Ahí está. ¿Está?
No es que nosotros lo elegimos a Él. Eso tenemos que sacarlo de la cabeza. Nadie buscó a Dios, dice. Nadie buscó salvación, nadie quiso. Nadie por su propio medio dijo, no, bueno, yo obedecido. No. Él te eligió primero, te escogió primero, te llamó, y ahí recién vos empezaste a amar. No es al revés. Nunca nadie escogió buscarlo. ¿Eso está claro o no? ¿Es así o no? Por eso se habla de la gracia. La gracia es eso, la gracia es que Él dio el paso, no, nunca dimos nosotros el paso. ¿Está? Nosotros cuando nos convertimos es porque Él dio el paso y Él nos llamó. Por eso hay un pasaje que dice, a los que antes conoció, Él también los predestinó, ¿sí? Y también llamó, y bueno, ¿cómo es eso? Él ya sabía. Por eso cuando vemos en Mateo, cuando Él empieza a escoger a sus talmidín, Mateo capítulo 10, del 1 al 4, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que les echaran fuera y a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es una señal, hermano, que nosotros tenemos que activar. Si la dejó de activar. Siempre la tuvimos. Pero es una señal de que fuiste llamado. De que sos un talmidín. ¿Cuál es la señal? Que les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. ¿Sí? ¿Qué dice? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Señal de ser un discípulo de un talmidín de Yeshua. Bueno, si te encontrás con un demonio tenés que echarlo. Si tenés que orar por los enfermos, que se vayan las dolencias y se vayan las enfermedades. Eso es señal de ser discípulo. Si no estás con un rabí, ¿qué rabí tenés? Rabí Yeshua echa fuera demonios, sana enfermedades. Bueno, no hay menos. Cuando David echa un gigante, los seguidores de David tienen que echar gigantes. Matan gigantes. Porque sos tal cual al rabí que te enseña. Sos tal cual. Tal cual al rabí que te enseña es eso. Por eso siempre decimos, nuestro rabí es Yeshua, el Mesías. Y Yeshua hacía una serie de cosas que nosotros no podemos dejar de hacer. Pues entonces ya no somos llamados los talmidín de Yeshua, los discípulos de Yeshua. Que podemos ser permanentes, eso ya es llamados a los ministerios, como dice Efesios. Bueno, son los permanentes, esos no son cualquiera. Pero eso es importante que nosotros tengamos. No puede ser gente así, que entonces tenemos endemoniado y nosotros lo dejamos pasar o que vayan al psicólogo y que le den pastillas. No es así, hermano. Hay que echar los demonios en el nombre de Yeshua. Hay que sanar a los enfermos. Y aunque ores por los enfermos y se murieron tres, bueno, sigue orando por los enfermos. Pues no es tuyo eso. Él es el que sana. ¿Se entiende, no? Porque la gente se asusta porque dice, oré por 3, se murieron 3. Bueno, pero ¿tenés que orar o no tenés que orar? Bueno. Por supuesto que también hay cosas que es de Dios y cosas que es de los médicos, ¿no? Sí, bueno, yo tuve un hermano con nosotros que él lloraba para que Dios le diera los dones de tal cosa. No voy a decir quién ni nada, pero lloraba para que le diera los dones, porque cada vez que oraba por los enfermos se morían. A mí ya me tomaron como la de Claro, entonces, la que no ore porque cuando ella claro, va a enfermo se y él lloraba porque él quería el don, que se sanara a la gente, no que se muriera, y le decía a Dios que sí, y que, ¿viste? Él los enviaba, Sí, tremendo. Y no, claro. Bueno, él tenía un don. Él después tenía el don. Que cuando iba a morar por ahí en un enfermo, lo que sea, él te decía, no, yo no voy a orar. Eso sabía que se moría. Tenía pasaporte. No, él tenía ese reconocimiento, él sabía que esa persona se moría. Ahora, cuando él oraba, él empezó a orar, me acuerdo en misiones, él oraba, la persona se sanaba. Pero porque oraba fluido, oraba con esa intensidad, y eso él le daba la seguridad que esa persona se curaba. Y hasta le daba palabras y cosas, eso lo vi yo. Vos lo conocés. Entonces, hay algo que la persona tiene que... Pero bueno,
Dios te da, eso es autoridad, pero después está un ministerio, o hay lo que se llaman los dones, ¿está bien? Es decir, todo creyente, seguidor de Yeshua, tiene la autoridad para echar fuera demonios en su nombre y para sanar enfermos. ¿Está bien eso? Aparte él mismo dijo que mayores cosas de las que él hizo, Sí. nosotros vamos a hacer en su nombre si creemos, obviamente. Claro. Entonces, eso está bien. Y él llamó también, dice, este pasaje muy interesante, a Judas Iscariote, el que también le entregó. Y acá podemos hablar una hora de esto, pero vamos a seguir. ¿Está bien? Pues llamó a Judas también. Y a veces llama a un par de Judas. Y cuando le entregó, con un beso, le dijo, un beso entrega. No Sí. le conté. Sí, no tiene problema. Y le dio la bolsa, además. Bien, una de las particularidades que tiene un rabí, es enseña por parábolas. ¿Y qué enseña por parábola? ¿Qué enseña por parábola? Te hace un relato. Es un estilo rabínico. La parábola, hermano, es un estilo rabínico. Es, Usando el par de ahí. exacto. Es una enseñanza de la Torá rabínica, que debiera ser, Una metáfora viene a ser, ¿no? es un drash, viene a ser un Una drash, comparación. Chicos, un reme, un drash, la parábola, la parábola. un reme. ¿Está bien? Que en las 4 interpretaciones, lo literal, ¿sí? El remes, el drash, que es el midrash, o el sol. Son las 4 interpretaciones. Pero en este caso, él lo dice, en una parte, dice, yo le enseño parábolas para que no entiendan. ¡Qué locura! ¿Cómo que Yeshua está diciéndote que está enseñando en parábola para que los demás no entiendan? Y él se lo explicaba, esas parábolas se las explicaba a sus discípulos, a sus talmidim en secreto. Ahora, nadie te dice que Yeshua no quiere que todos entiendan. Ahora todos dan por sentado que el Nuevo Testamento se entiende. Se entiende, pero no se entiende. Ahora vamos a ver. Entonces, es importante que Yeshua les dijo a ellos, les hablo en parábolas para que no entiendan. Porque si entienden, se van a salvar. Y eso también te da una señal de que Él no quiere que todos se salven. ¿Quieren leer el pasaje? ¿Está el pasaje? ¿Lo tenés? Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que entiende se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los ame. Esteban, Mateo 13. 34 y 35. Entonces él le habla en parábola para que no entiendan, ¿eh? ¿Vio? Pero nunca esto lo pasamos por alto nosotros esto. Entonces nosotros pensamos que Yeshua nos va a hacer entender a todos y no es así. El mensaje era objetivo. Eso no es así. Entonces en una campaña evangelística nosotros pensamos que la gente va a entender y que va a creer, pero no se le está diciendo. Ahí lo estamos llamando que vengan, pero la gente no sabe si va a entender o no va a entender. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, Mm. y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré
En parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bien. Es decir, sin parábola no le hablaba a la gente. Escucha. Sin parábola no le hablaba a la gente. Cuando él hablaba a la gente, le hablaba en parábola. Él no tiraba un mensaje entendido a la gente. Ni siquiera los discípulos entendían. Claro, no entendían ellos, por eso tenía que explicarlo. Claro, es importante eso. Porque él de entonces, cuando él hablaba a la gente en general, ni ellos entendían lo que decía. Entonces, él tenía que ir con ellos en secreto y explicarle lo que había querido decir. No era fácil entender una parábola. Ahora nosotros pensamos. Y también se daba eso de que no es que él iba en secreto y les explicaba, sino que ellos preguntaban, porque quedaban con esa duda. Claro, porque al no entender, vos decís, no, pará, explícame Tenían que esto. ellos preguntar. Porque lo que dijiste no entendimos. Entonces, vos imaginate que ahora nosotros agarramos el Nuevo Testamento y pensamos que entendemos la parábola. Lo que sí quiere decir. ¿Entendés? Entonces, hay un tema acá. Era una estrategia que usaba para llamar la atención de los Claro, carmelitas. claro. Porque entonces... Ahí él sabía quién tenía. exacto, porque No. si vos le preguntás, es porque vos querés. Sí. Entonces ahí es el tema donde vos, bueno, tengo esta duda, quiero hablarte, quiero preguntarte. Ahí sí te enseña, te muestra. Eso es el rabí, eso es el moré. Tenés un maestro, alguien me tiene que enseñar. El que no. Ahora, si vos no preguntás, la base es la pregunta. Camello pasaba por el hueco a la uva, ¿no? Claro. Con ese no se tomaba bien. Claro, es la pregunta, ¿no? El que razonaba. Bien, entonces él enseñaba las escrituras, lo que era el Tanaj. ¿Tá? Él enseñaba la Torá, los profetas y los escritos. ¿Tá? Esto es muy importante saber, porque la gente hoy aplica el Nuevo Testamento a la enseñanza de Yeshua, y Yeshua no enseñó el Nuevo Testamento. Eso es lo que quiero que se entienda. Él no enseñó nunca eso, porque no estaba. No existía. No existía. Lo que es el Nuevo Testamento es el comentario de lo que él hizo y lo que él dijo. Pero eso no era lo que enseñaba él. Cuando él le habla sobre todo lo que habló, es basado en el Tanaj. Es basado en la Torá, en los profetas y en los escritos. Salmos, proverbios, ¿sí? Cantares. En Lucas eso lo dice. Entonces, claro, él lo dice ahí cuando se encuentra con los de Maús. En el camino de Maús era necesario. Cuando se que encuentra con los discípulos de Maús, le dice, pero... Todo lo escrito de mí, en Claro, la Torá. en la Torá, en los profetas y en los profetas escritos. ¿Qué pasó con ustedes que no entendieron eso? Entonces, eso es lo importante. Que nosotros sepamos. Porque si nosotros, miren. Este pasaje es básico, porque ahí le está diciendo los discípulos. Claro, qué es son- lo que estudiaban ellos. Claro. No existía el Luis Salazar todavía. No, eso no existía. Por eso, si nosotros hacemos un ejercicio, y esto es un ejercicio que todos debemos hacer. Agarremos esta parte así, ¿ve? Usted tiene así la Biblia. Así. Agarre, haga así. Saque este Nuevo Testamento, haga así. Y ahora predique a Yeshua con este. Porque Pablo predicó a Yeshua con esto, con esta parte, nada más. No tenía el Nuevo Testamento. A nosotros nos hacen un puente, el coso de cómo predicar en 4 pasos a Yeshua, ¿verdad? Y todo el Nuevo Testamento. Eso no existía. ¿Cómo predicamos con eso? El que vale es el que me predica a Yeshua con esta parte. Me lo muestra acá. Como Pablo lo mostró, como los apóstoles mostraron, porque Pedro, ¿cómo predicó a Yeshua? Lo que pasa es que ellos estaban predicando una persona. Que es lo que nosotros perdimos con el tiempo. Pedro predicaba a Yeshua, una persona, a un rabí, a un salvador. Pablo, Juan, predicaban a una persona. Predicar a una persona no es lo mismo que citar el Nuevo Testamento. Juan. Entonces, si yo hablo de quién es Él, de lo que hizo, de lo que yo viví, de lo que... ¿Me entienden? Eso es predicar a una persona. Cuando vamos a Yeshua tenemos que predicar la persona de Él. Pero claro, nosotros lo queremos basar en el Nuevo Testamento, eso que Él dijo. No, pero ¿qué te dijo a vos, no?
Eso lo perdimos con nosotros con el tiempo, porque ya queremos mostrar pasajes bíblicos y un montón de cosas, y eso la gente, hermano, no va a entender. La gente tiene que primero creer, después va a entender o no va a entender, pero primero, si la persona no cree, la Biblia no es para la gente, no es para el mundo la Biblia. La Biblia es para los creyentes. ¿Está? Bueno, eso fue de más, pero... Una extra. Seguimos. Un desliz. Un extra. Entonces, él enseñó la escritura, ¿verdad? Sí. Mire, en el Salmo 40, versículo 7, el 8, dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu Torah, está en medio de mi corazón. Eso está en el Salmo 40, versículos 7 y 8. Y este es el pasaje que decíamos, en Lucas 24, 44, que él les dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde está escrito? En el Salmo 40, versículos 7 y 8, en la ley, Torá, en Moisés, primera sección de la Escritura, ¿verdad? Los 5 primeros libros, y en los profetas, dice. Segunda sección, la libro de los profetas. En los salmos, les dice. La tercera parte de las Escrituras judías. ¿Cuál fue Salmo, el segundo versículo que dijiste después de los salmos? Lucas 24, 44. En Lucas 24, 44 es donde él le habla a los de Maú, Sí. les dice ahí, entonces él hace una recorrida, dice, de lo que estaba escrito de mí, en la Torá, Moisés, en los profetas y en los escritos, los salmos, proverbios, ¿está? Bien, entonces, cuando nosotros estamos haciendo un estudio de cuál es la diferencia entre Yeshua judío y el Jesús griego, romano, que muchas veces se ha presentado. ¿Está bien? No es que sea otro, pero el pasaje que estamos teniendo como base, ¿verdad? Primera de Corintios 11:4, ¿qué dice? 11:4, ¿no? Sí, porque si viene Alguien, aún predicando a otro Jesús, otro Jesús, o otro espíritu del cabello, otro espíritu, o otro evangelio, bien lo toleráis. Ahora, eso se usa ese pasaje para decirnos nosotros, pero venís predicando otro Jesús, otro espíritu y otro. Pará. ¿Será que yo te predico otro? ¿O vos estás predicando otro? Así es. Porque si él es judío y él es este que te estamos presentando, me parece que ese no es el que vos estás diciendo. ¿Quién es el verdadero? ¿Cuál es el Yeshua verdadero? ¿Ese que está predicando el cristianismo? ¿O es este? Entonces, por eso tenemos que hacer un estudio de decir, bueno, a ver, ¿Yeshua era esto o no era esto? ¿Dijo esto o no esto? En alguna parte se basaron de parámetros equivocados ya de arranque. Entonces ahí llegas a una conclusión equivocada. Entonces, Yeshua fue un judío o un rabino observante de la Torá. Él observaba la Torá, observaba los mandamientos y lo que era una tradición hebrea, una tradición judía. Él no podía ser Mesías si él no cumplía con cada cosa que la Torá hablaba. ¿Está bien eso? ¿Tienen razón ahí o no? Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice? Un pasaje que usted lo tiene que tener de memoria. Concepto de pecados, Exacto. ¿Qué es el pecado? la transgresión, Cuando usted le dice a un cristiano, bueno, definime qué es pecado. que va a ir por las ramas. No, bueno, pecado es adulterio, robar. No, pará. ¿Y qué es eso? De no robar, de no adulterar. ¿Qué es eso? ¿Qué es pecado? Definímelo, pero mejor que la Biblia no te lo vas a definir vos mismo.
La Biblia define la misma Biblia, es decir, la misma se contesta, como diciendo una... Se contesta así mismo. Sí. Primera de Juan te contesta qué es el pecado. Capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice? Todo aquel. Comete Sí. pecado, Sí. infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, ¿qué es pecado? Infracción de la ley. Listo. Ahí está el cosa. Esa es la definitiva. Esa es definición de pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Pero la ley no existe. No existe más el pecado. Para la ley para él. Es ¿Cómo? decir, no la ley para el mundo, sino la ley de él. La ley, la escritura, ¿no? Digamos, conozco esto, pero si yo Infringo la ley. infringo la ley, no solo para mí, sino para él. Estoy en pecado. Claro, el pecado es... Porque la ley es la voluntad de Dios. Ahí está, ese. La ley, lo que está acá, es lo que Dios tiene como su voluntad. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, lo que se llama ley es lo que Dios exige. Ahora, si vos violás la ley, estás en pecado. Infringir la ley. Es como, a ver, vos pasás el rojo un semáforo, infringiste la ley de tránsito. Para el mundo. Para todo el mundo. Sí. Es así. Si vos te metés en una casa ajena a sacar los muebles, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, te pueden matar ahí adentro, sí, te matan. Pero porque vos infringiste una ley. La ley de la propiedad privada, te metiste, quisiste robar. Y- Bueno, esto es así. Y algo más. Si te llevan ante un juez Ya. y le dice, bueno, yo no conocía esa ley, Ah. el juez te va a decir, La ignorancia no el justifica. desconocimiento de la ley no te va a eximir de tu Claro, no responsabilidad. justifica. Y no. Claro, Entonces lo mismo pasa con el juez celestial también. No hay justificación delante de él porque claro. él no la dejó. Por eso que el libro de Santiago dice pecado es saber hacer lo bueno y Y no no vas a hacerlo. Sí. Sabemos, porque Entonces, por más que no tengamos esa sabiduría, claro. sabemos que no debemos, no tenemos. Claro, yo apunto a que si el pecado es infracción de la ley, y hoy a vos te dicen, ya no hay ley, estamos en la gracia, Ahí, exacto. ya no hay ley, No hay, sí. entonces no hay pecado. No hay pecado. ¿Me escuchaste? Sí. No, pará, es grave, Bien grave. porque entonces ¿para qué predicamos? Entonces ahí entra en otro tema, ahí entra en el tema que se está hablando de otro. Si no hay pecado, porque no hay ley, Está hablando de otro. ¿para qué mensaje. vamos a predicar? Que- Entonces ahí hay otro evangelio. Otro. Dice el que lo predique, se lo dice a los Gálatas, sea anatema, sea maldito el que predique ese evangelio. Pero Entonces, no hicieron eso, ¿por qué murió? pensaban que era otra cosa. Pero entonces ¿para qué murió? ¿Cómo le decimos a uno, mirá, escúchame, vos necesitas a Cristo, necesitas al Señor, tenés que ser salvo? ¿Y por qué? Y pues estás en pecado, pero si no hay ley, Exacto. ¿qué pecado hay? No, estás en pecado, vos no bueno, ¿en qué peco? Es que vos lo robás, pero entonces hay ley. Por un lado me decís que no, y por otro sí hay ley. Incluso los que dicen que guardan los 10 mandamientos no guardan el Shabbat. Claro, y fornican también, y hacen muchas cosas, Bueno, de pero- todas maneras. Humanamente como que el pecado es eso. ¿El pecado qué? Los pecados humanos, por Los decirlo graves. así, lo confunden con este pecado que es la ley la principal. Claro, pero bueno, pero ponerle, como dice él, los 10 mandamientos nomás. Sí. Los 10. Y Honrar a cada tus uno padres. se trae sobre todo Claro. Y justamente, por eso me lavo la ironía que Santiago te dice, si violas uno, te hace transgresor de todo. Y vos tenés los 10 mandamientos y uno no lo cumple. Uno no lo cumple para que sean transgresores de todo. Y esos 10, lo que son Es ironía. como un resumen. De Claro. esos 10 hay, Bueno, te cuelga la Torá, dice, Todo, completo. el pasaje es, no es que sean 10 nada más. amarás a Dios y a tu prójimo como a ti Como mismo. a ti. De eso cuelga toda la Torá. De esos dos se cuelga, es la palabra. Eso es lo que te da la ley, sí. Tributa, te hablan del orden de ellos. De ahí cuelga. De esos dos se cuelga todos los demás mandamientos. Porque es así. A ver, si vos robás, lo hago clarito. Si vos robás, los primeros 10 mandamientos, los 10 mandamientos son 5 y 5. ¿Sí? 5 para un lado, 5 para el otro. Para Dios y para el hombre. Sí. Bien. Si vos robás, amás a tu prójimo. No. Si lo adulterás, amás a tu prójimo. No. Si blasfemás o tenés avaricia sobre su cosa, Codicia. ¿lo amás? Entonces, no amás a tu prójimo.
Lo mismo pasa con el lado de Dios. Si tenés otro Dios, no lo amás. Si, ¿verdad? Todo eso de los mandamientos te dice, o amás a Dios y a lo demás, cuelga de eso. Si toma en vano su nombre, si no guarda el Shabbat. Cuelga de eso. O amás a tu prójimo, pero no me lo estás demostrando, porque estás robando, estás adulterando. Eso no es amor, papá. Pero ellos te dicen, no, pero nosotros amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios y a nuestro prójimo. Esa es la ley para nosotros. Así es. Ah, bien, bien. Pero no lo estás demostrando. Está buena esa táctica, ¿eh? No lo estás demostrando. Porque cuando lo llevas ahí, sabes cómo lo metes en el callejón sin salida. Claro. Primera de Juan 5:3, vamos a leerlo. Porque ellos te hablan mucho del amor. Claro. Se dan conferencias del Sí. amor, libros del amor. Claro. Pero el concepto del amor, en primera de Juan 5:3, si lo podemos leer, te dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos No son gravosos. Está citando a la Torah lo que dice Deuteronomio, él no se está inventando eso. No. Entonces, por ahí con este ejercicio, si Claro. llevas a alguien, le puedes mostrar que en realidad lo que está repitiendo una frase, que en realidad no ama realmente. Claro, la prueba de que vos no amás es que vos estás guardando eso. Estás amando una denominación, estás amando un concepto que te enseñaron. Porque pero si tú amas a Dios, tú tienes que obedecer los mandamientos. si vos amás a Dios, entonces no tenés dioses ajenos, Exacto. no tenés imágenes ajenas, ¿me entendés? Honrás a tu padre y a tu madre porque eso es el origen de tus padres es el origen de Dios. Es una ley con mandamiento, ¿no? Exacto, entonces imagínate, ahí estás probando que estás amando a Dios. Ahora vamos del otro lado, y amás a tu prójimo como a ti mismo, ¿A vos te gusta que te roben? No, pero vos robás, no estás amando. ¿A vos te gusta que tu mujer te engañe o tu esposo te engañe? No, bueno. Hágalo bien. Entonces, ahí estás demostrando que vos no amás a tu prójimo, que no amás a Dios, y de ahí cuelga todos los mandamientos. Todos los mandamientos que va en la Torah cuelgan de esos dos. Eso es lo que dijo Yeshua. De estas dos cosas cuelga todo. Entonces, ahí vos te das cuenta, cuando la gente te dice, no, bueno, es que si la infracción de la Torah es el pecado, y vos me estás enseñando que la Torah ya pasó, que la ley ya no es para guardar hoy, que ya no existe más. Lo que me estás diciendo es que no hay más pecado. Que quedó en la antigüedad. Ya no hay más pecado. Que era para los Por eso es que la iglesia hoy ya no puede hablar del pecado. ¿Cómo vas a hablar del pecado si para vos ya la ley pasó? Y lo más triste, Y eso es lo tremendo, porque lo que van a hablar ahora es de prosperidad y de un montón de cosas, que entonces estamos hablando de otro evangelio. Que yo no me quiero meter en el tema de Joel, pero estamos hablando de otro evangelio. es que se relaciona. Porque si ya no podés hablar del pecado, porque para vos la ley pasó. Y que justamente la Biblia te dice que la infracción de la ley es el pecado. Bueno, pero ¿No? ¿Qué pecado? Pablo lo dice claro. ¿Qué vamos a predicar? un ciego guía a otro ciego. ¿Cómo vamos a predicar entonces? Si ya no hay más pecado, entonces no prediquemos. ¿Para qué ahora vamos a salvar a la gente? ¿Cómo se va a salvar si no... ¿Y qué le invitamos a hacer? Que siga en su vida. Conozca a Cristo y siga pecando. Claro. Pero y sí, Para de sufrir. claro. Entonces, Ay, es sí, complicado. exacto. No, es bravo, hermano, porque Y además tenemos... la predicación se basa en el hombre. Y claro. Es todo para que te vaya bien, porque si Claro. haces esto te van a cambiar tu vida. Exacto. Y no Bueno, es se así. pedir casa, Entonces pedir auto, pedir es lo que hablamos en el viaje, principio. no lo- Hemos cambiado, hermano, el mensaje del Evangelio. Ya no estamos presentando una persona que es Yeshua. Ya no lo estamos presentando. Todo estamos presentando para que nosotros estemos mejor. Para que el hombre, que no es el centro, esté mejor. El hombre tiene que arrepentirse y tiene que volver a los mandamientos. Entonces, el centro es el Mesías, el centro es Él. Que Él es el que hizo que vos pudieras volver y entrar y todo eso. Hemos perdido el mensaje sobre la persona de Yeshua, la persona del Mesías. Cuando nosotros volvamos a presentar al Mesías, es decir, cuando nos encontramos con alguien de afuera cualquiera, nosotros no podemos hablar de la Biblia no es para él. Nosotros lo que tenemos que dar un testimonio, ser testigos de lo que vimos, de lo que nosotros experimentamos, decirle, mirá, Yeshua en mi situación cuando estaba como vos, hizo esto por mí. Yo invité a alguien a mi vida, no, yo no te voy a hablar de la Biblia, yo te voy a invitar de aquel que murió por mí, hizo algo por mí,
Y te digo, me cambió, fue transformado. Y está en tu situación. Si vos lo invitás a él, a una persona, ya está, entra. Después hablemos de la Biblia. No tenés que hacer más nada que eso. Y ese es el evangelio principal. Porque después nosotros le podemos, no, mirá, lo dice la Biblia y le llevamos por... No quiere escuchar la Biblia, él quiere experimentar una realidad. Ese es el evangelio. Cuando nosotros antes o predicamos la iglesia, mirá, vení a la iglesia, tenés que venir a la iglesia. ¿Por qué no le predicás a Yeshua? Que no precisa que vaya a la iglesia, que se arrodille en el cuarto, que se arrodille en el galpón de atrás, en la casa, del lado del gallinero, que se arrodille ahí y llore, y ahí tiene una experiencia con él. Después va a ir a la iglesia y va a tratar de buscar la comunión con hermanos, con los que piensan igual. Es así. No, nosotros primero vaya a la iglesia, porque lo que nosotros no le decimos pensamos que la iglesia lo va a decir. Cuando va a la iglesia se confunde más porque escuchó cualquier cosa, menos quién es. Entonces, nosotros hemos cambiado todo, hermano. Y entonces, esto nos ayuda a nosotros a volver a un lugar correcto de cómo tiene que ser nuestra predicación, nuestro evangelio. Y el pasaje claro es este: otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Pero claro, cuando te dicen el otro Evangelio, el otro Jesús y el otro Espíritu, bien lo toleras. Cuando se te dice del qué, no lo toleras. Entonces Yeshua fue alguien que observó la ley, porque entonces él no tuvo pecado. Cuando decimos nosotros, ¿y por qué no tuvo pecado Yeshua? Todos pecamos, pero él no pecó. Él es el Mesías, no pecó. ¿Y por qué no pecó? Y porque entonces guardó todos los mandamientos. Porque si el ser infractor del mandamiento es pecar, él no le falló ningún mandamiento. Como algunos se atreven a decir que él violó el Shabbat. Si violó el Shabbat no es Mesías. Porque deshonró a María. Claro, está descalificado. Está descalificado. ¿Se entiende? Y a María no la deshonra porque ya era a los 13, ya es hijo del mandamiento, ya María no tiene más nada que ver con él, ni José, después de los 13 años. Ya lo dimos en la clase pasada. Entonces, ya ahí, ellos ya no tienen más nada que ver. Ella es hijo del mandamiento y responsable a partir de ahí de todo lo que él pueda hacer y sus pecados. Eso es, por eso, si vos lo sacás de ese contexto judío, de ese contexto hebreo, no, te vas a cualquier lado, porque no lo vas a poder tolerar. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Y acá es algo que se ha dejado de decir. Se ha dejado de decir. 22. Se ha dejado de decir. Pues para esto fuiste llamado, dice. ¿Para qué fuimos llamados, muchachos? Porque muchos te preguntan, che, ¿y para qué fui llamado yo? ¿Para qué fuimos llamados? Te contesta Pedro. Capítulo 2, versículos 21 y 22. Para esto fuiste llamado, porque también el Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que siga sus pisadas. El cual no hizo pecado, ¿sí? Ni se halló engaño en su boca. Mirá vos. Así que él no hizo pecado y nos dejó para que nosotros, ¿cuál fue el llamado? Que siguiéramos sus pisadas. Es decir, que no vivamos en pecado. Hiciéramos como él, porque él no pecó. Pero nosotros, bueno, ese es el llamado. 2, 21. ¿Cómo le esquivamos eso? Si no le gusta, rompemos la hoja, saque ahí ese pedacito. No lo lee más, quédese tranquilo. Para que duerma. Bórrelo. Entonces, tenemos que seguir las pisadas de él. ¿Está bien? En Isaías 53, un pasaje muy conocido, ya ustedes lo conocen. Versículo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 10. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio?
¿Y quién? ¿Y sobre quién? Dice, se ha manifestado el brazo, el Seroa en hebreo. El brazo del Señor. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos su rostro de él, fue menospreciado y no le estimamos, ciertamente llevó a nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, el pecado, ¿qué era el pecado? La transgresión de la ley, de la Torá. El pecado, entonces dice, mas herido él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso no está diciendo, ustedes no guardaron la ley, ustedes fueron infractores de la ley. Molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz, claro, porque cuando estás en pecado no hay paz. Fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas él cargó el pecado de todos nosotros y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, esto está repitiendo y lo que leímos de Pedro, que no había engaño en su boca y no tuvo pecado, está sacando de acá Isaías. Bueno, es lo que citaban ellos. ¿Eh? No existía. Pedro, capítulo 2, está citando Isaías. Le está dando, ese no tuvo pecado, ese no infringió la Torá, y no había engaño en su boca, y lo está diciendo Pedro, pero lo está sacando de esta profecía de Isaías. No hizo mal, ni engaño en su boca, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Completa la profecía, ¿eh? ¿Sí? Bien, esto lo unimos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice que Dios estaba en Mashiach. ¿Quién estaba? Dios, escuchen como dice. Dios estaba en Mashiach. ¿El Mashiach es Dios? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19-21. Lo que dice ahí es que Dios estaba en Mashiach, en Cristo. Entonces, para. Yo digo, si Dios está en Elías, ¿qué estoy diciendo? ¿Que Elías es Dios? ¿O que Dios está con Elías? Dios está en Elías. ¿Dios y Elías son dos cosas distintas o no? ¿Sí o no? Sí. Veamos de vuelta. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, el Mesías era un instrumento de reconciliación que Dios tenía. Dios estaba en él. ¿Sí? Que en ese momento, hermano, no todos podían decir que Dios estaba en ellos. Dios no estaba. Aún en los profetas, antes, el Espíritu venía desde afuera y lo tomaba. No vivía el Espíritu con ellos. No estaba Dios continuamente con ellos. Nadie puede adjudicarse eso. Ahora, Pablo se atreve a decir, Dios estaba en Cristo. Como nosotros hoy estamos en Cristo. ¿Sí o no? Ahora, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, Dios a través de Yeshua se reconciliaba con el mundo. No tenía otro medio de reconciliación. Él lo hacía a través de Yeshua. Él estaba en Yeshua y dice, bueno, a través de Yeshua me voy a reconciliar con ellos. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. ¿Saben quién? No sé quién está grabando. ¿Vos estás grabando? ¿Estás grabando por WhatsApp? No, pero sí estoy grabando. Bueno, no, me lo habían pedido y... Qué barro. Me olvidé. Lo estoy grabando acá, pero no en la... Pero se puede compartir, Nacho. No sé si... ¿Vos lo podés compartir? Sí, tengo todo lo que charlaron ustedes, tengo que editar eso. Pensó que arrancaba, pero puso pausa. Y Bueno. Amén. Como Dios quiera. Entonces, este pasaje sigue diciendo, tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Al que no conoció pecado, ¿quién? ¿Quién fue el que no conoció pecado? El Mesías no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tenemos que ser detallistas en cuanto leemos la Escritura. ¿Sí? Bien detallistas. Acá no dice... Veo que ahí está en Él. En Él. No es sobre, es en. Está dentro. No es sobre, no es que está por fuera, sino en. ¿Está bien? Sí. Ahora, el que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Nosotros no podíamos tener justicia porque nosotros éramos infractores de la Torá. El pecado no es justicia. La justicia es que pagáramos. ¿Y qué pasó entonces? Pagó Él. Eso es justicia. Que Dios no es que no cobró. Dios no es que no cobró. Él cobró, Él juzgó. El pecado en Él. Por eso ahí dice que Dios estaba en Mashiach, reconciliando consigo al mundo. Entonces el Mesías fue sin pecado, ya que el pecado es la transgresión de la Torá, y Yeshua nunca transgredió la Torá, sino que él fue un observante de la Torá. Y esto es lo que se entiende: el que observa la Torá o el que infringe la Torá. ¿Sos un observante o sos algo que la transgrede? ¿Sí? De hecho, Yeshua enseñó a aquellos que creyeron en él como el Mesías y fueron observantes de la Torá, que serían bendecidos por encima de aquellos que creyeron en él como Mesías, pero no eran observantes de la Torá. Miren Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, y ahí ustedes lo van a entender claramente. Este es como un orden para que usted pueda ir ibanando cuando usted va a hablar con los demás. Usted va a presentar defensa a lo que usted cree. Entonces dice ese pasaje de Mateo 5, del 17 al 19, dice: ni se les ocurra, no penséis que he venido para abrogar, ni se les ocurra, ni se atrevan a pensarlo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, no he venido para quitar, para cambiar. Es decir, también lo podemos leer como: no he venido para interpretar o enseñar incorrectamente la Torá, sino para cumplir, para interpretar, para enseñar correctamente la Torá. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ya pasó? ¿O sigue habiendo cielo y tierra? Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, es decir, una yud. Miren, la jota no existía, ¿eh? Es una yud. Acá la tienen, la número 10, en el areopato. ¿Sí? La 10, acá, la más chiquita. La letra más chiquita no va a pasar.
Miren lo que es. Dice la yud. Ni la yud, que es la letra más pequeña del alefato, ni una tilde de alguna de las letras hebreas pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, hermano, mire, y esto es controversial, pero hay que decirlo. Usted recibe al Mesías y usted no cumple la Torá, usted no cumple los mandamientos, usted es un infractor. Ahí no dice que usted se va a perder. Usted va a ser el más pequeñito del reino. Porque usted enseña a no guardarlo también, dice. Un pequeño se la llama. Dice que no lo guarda y enseña que no lo guarda, muy pequeñito será llamado en el reino. Usted va a ser un nada en el reino. Aunque ellos dicen que no, van a estar ahí al lado de Pablo y sentados en el reino y columna en el templo. No, ni felpudo va a ser. Sí, así nomás, te van a pasar por arriba todo. Dice, serán llamados muy pequeños, ¿no? Dice eso. Pero dice, después dice, mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La pregunta que nosotros debemos hacerle es, no, yo no sé, ¿vos qué querés ser, pequeño o grande en el reino? Es esa nada más. Si vos no lo querés guardar, listo, tranquilo. Después nos veremos allá arriba a ver quién es el más grande o el más pequeño. Es eso. Tampoco es para hacer un... Pero él lo manifiesta diciendo que el que observa la Torá va a ser más grande que el que no la observa. ¿Está bien? Va a ser llamado pequeño, porque así lo enseña. Entonces, el reino de los cielos, en hebreo se llama Malhut Shamaim. Malhut Shamaim. Entonces, en estos versículos del capítulo 5 de Mateo, enseñó que no había venido a destruir la Torá, sino a cumplirla. Destruir la Torá o cumplir la Torá son modismos judíos. Yo no vine a destruir, ¿qué quiere decir? Destruir la Torá es no cumplirla. O cumplirla es guardar la Torá. ¿Está bien? Son modismos hebreos. Es como, no sé, un modismo de acá, que a veces solamente nosotros entendemos, y viene alguien de afuera no lo va a entender. Como a veces Joel hablamos algunas palabras ahí que él no entiende y hay palabras de allá de ellos que yo no entiendo. ¿Ah? Y bueno, son modismos. Son modismos. Entonces a veces no podemos comparar un modismo hebreo, un modismo judío de aquel primer siglo, no, lo queremos hacer entender hoy cuando no es posible. Son modismos. Entonces, ahora después vamos a dar ejemplos, ¿no? Un modismo es una expresión del lenguaje vulgar, es comprendido en la cultura misma. ¿Se acuerdan? Yo les dije, ¿cómo entendemos si yo les digo así? Les voy a hablar en uruguayo, ¿cómo es? Provinciano. Claro, no, el vulgar, ¿viste? Cuando se habla allá. Lenguaje vulgar. Che, no seas pichicome y dale chapas al gurí para ir a la Rambla. ¿Qué le dije? Si hay un uruguayo me entiende. Cualquier uruguayo que me escuche lo entiende. ¿Sí? Pero como ustedes no son uruguayos y no están en Uruguay como para entender ese... Como hay palabras de acá que el uruguayo no va a entender. ¿Sí? Entonces, che, no seas pichicome y dale chapas al gurí para ir a la Rambla. Lo que le quise decir, che, no seas un ciruja, no seas ciruja y dale moneda al pibe para que vaya a la playa. Ajá. ¿Está? Pero si vos no sos uruguayo no lo entendés. Ahora, ¿cómo queremos entender nosotros muchas veces el léxico del primer siglo o escrito en la Torá o en la escritura en hebreo cuando nosotros ni sabemos eso? Hay que profundizar.
profundizar mucho por eso. Claro, pero por lo menos tenés que estar en contacto con alguien que sí. Por ejemplo, yo ahora estoy sabiendo muchas cosas porque estoy en contacto con Joel, porque sé algo de Cuba. Tarrudo, por ejemplo, el tarrudo. Cuando le dicen tarrudo, Pero acá en Argentina, pues, son correntinos. acá, no entendés. bueno, por eso, bueno, a veces un correntino no lo entendés, ¿cierto? No, no lo entendés. Al paraguayo lo entendí, no lo entendés fácil. Te ponés a hablar con un paraguayo y decís, uy, está hablando en lengua, este loco. Ya está. Me voy, traducí paraguas. Acá el correntino no me habla bastante. Sí, bueno, y sí. Radiante. Y el paraguayo te cuento, ¿no? Te dice añame muti a machetea todo, ¿qué le entendés? ¿Y cómo qué? ¿Te digo? Añame muti a machetea todo. Oh, añame. Añame muti, hijo del diablo, te voy a cortar todo. Sí. ¿Viste? Mirá. ¿Qué hablo? Ya, a mí me insultó ya. Ya le insulté. Me tengo que arrepentir, ¿no? No, pero bueno, es decir, ahí un ejemplo de modismo. Es un modismo cultural. Entonces, la Biblia tiene modismo hebreo cultural. ¿Entendés? Y que en algunos lo ponen, en otros no. ¿Te das cuenta? Talita Kumi le ponen. ¿Por qué ponen Talita Kumi? ¿Por qué no seguiste hablando todo en español? Si venís hablando en español, ¿por qué la cambias ahí? Uy, sí. ¿Por qué no seguís poniendo niña, levántate? No, ponen Talita Kumi. ¿Por qué le pones eso? ¿Entendés? Hubieras entonces escrito todo así. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden explicar en ese sentido. Son modismos. ¿Se entiende eso o no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que él enseñaba. Él enseñaba como enseña un judío y tenía estas cosas que a veces nosotros no podemos entender. Ustedes saben que, bueno, una de las cosas que él enseñó el Shema. Cuando le vinieron a preguntar, ¿sí? Él enseña el Shema. Marcos 12, 28, 31, ahí tenemos a Yeshua cuando le vienen a preguntar. Y él responde como respondería cualquier rabino judío. Hoy vos le preguntás a cualquier pastor y no sé si te respondería esto. El que se le acerca no es un fariseo, sino que es un escriba, hermano. Escriba era un entendido de la ley de aquella Sí, época, ¿no? claro. Y son los que escribían, ¿no? Son los copistas. Y los copistas, cuando escribían el nombre del Eterno, tenían que hacer una oración antes y después cambiar de pluma. Con la pluma que escribían el nombre del Señor, no podían seguir escribiendo. ¿Está? Entonces eso es algo que solamente ellos entienden, ¿no? Y entonces este viene y le pregunta, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les habrían respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer, es decir, el mayor? Disculpame. Bueno, sí. ¿Qué decir lo dijiste? Porque no es lo Marcos 12, 28 Ah, al 31. ¿Cuál es el primer? El primer quiere decir el mayor, el más importante. Mandamiento en la Torá de todos. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Está citando de Devarim, Deuteronomio 6, del 4 al 5. Eso es lo que está citando Yeshua ahí. Es lo mismo que dice Devarim o Deuteronomio 6, del 4 al 5. sí. Este es el primer o el principal mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro. No hay otro mandamiento mayor que estos. Que es lo que hablamos hoy, que de ahí cuelgan todos los demás. ¿Vamos? Entonces algunos lo reducen a dos. Bueno, estos son los dos. Pero hay que cumplirlo, ¿eh? Hay que cumplirlo esos dos. No es, sí, yo amo. No, hay que cumplirlo. Amar a Dios y amar al prójimo no es fácil decirlo.
Pero hay que cumplirlo, hermano. No lo diga. Sí, yo guardo. Bueno, qué bueno. Al prójimo y amar a tu enemigo. Claro, ¿entendés? Bueno, él lo eleva. El prójimo, el enemigo, el prójimo. Sí, es el El prójimo. joven rico fue condenado por eso. Claro. Entonces, es lo mismo. Tenés que... por eso es difícil, hermano. No. Uno dice, no, pero yo estoy en la gracia y amo a Dios y al prójimo. No, bueno. No, vamos a verlo. Vamos a probarlo. Hay que estar ahí. Está complicado. ¿Está bien? Hay que estar ahí. Entonces, fíjense, hay un pasaje que dice que vinieron 10 leprosos. ¿Dónde está el pasaje? Vinieron 10 leprosos. ¿Sí? Y dice que Él los manda, dice, vayan a Jerusalén a presentarse ante el sacerdote. Y mientras iban caminando, quedaron sanos los 10. Los 10 quedaron sanos de la lepra. Y uno vuelve para atrás, ¿sí? Y le agradece y se va. La predicación evangélica cristiana dice que ese fue el único que agradeció y que los 10 eran todos desagradecidos. Ahí se basa la predicación de los 10 leprosos. Lucas 17, 4. A ver, ¿qué dice? Esto es interesante, porque esto si no estás en un ambiente hebreo y de aquel tiempo, vos no vas a poder entender esto. Si no entender la Torá, esto lo vas a malinterpretar como se malinterpretó desde que lo vengo escuchando. Acá te habla de 9 desobedientes o 9 desagradecidos. Porque él pregunta y los otros 9, ¿no? 17, 11. Ahora vas a ver. 17, 11. 17, 11. A ver qué dice. De Lucas. Diciendo que fue a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea. Ah. Y al entrar en una Bien, escuche. aldea, ¿Dónde pasaba? Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea. Muy importante. Escuche. Usted siga leyendo. allá. Sí, lo tenés ahí, mirá. Es verdad. Galilea, allá. ¿Ves? Samaria y Galilea. Mira dónde estaban. Allá. Mira dónde está. ¿Viste que está la ovejita ahí? Bueno, ponele que está ahí en el medio, ¿sí? Samaria y Galilea. Entre lo verde está la amarilla Galilea, Samaria acá abajo, ¿sí? En el medio, ahí está. Bueno, ¿qué dice? Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, Ah, bien. los cuales se pasaron de lejos. Y alzaron la voz, diciendo, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cual él los vio y le dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Ajá. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondió Yeshua, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria al Eterno, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien. Escuche. Acá uno puede interpretar la enseñanza así. Acá está. Que este fue el único agradecido y los demás no agradecidos. Eso fue lo que él quiso decir o quiso decir otra cosa. La escritura dice que ese era samaritano, ¿sí? Están entre Samaria y Galilea. Uno es samaritano, otro es Galilea. 9 son judíos. Tiene que cumplir. El agregado es que ellos no vinieron a agradecer. Pero, lógico, ¿qué le dijo primero Yeshua? Cuando arranca el pasaje. ¿Qué dice? ¿Vayan a dónde? Vayan al sacerdote. ¿Ah? Tenía que mostrarse. Entonces- y mostrar al sacerdote. ¿Y qué dice la Torá con los leprosos? ¿Quién es el que los declara sanos? El Sacerdote. sacerdote. Muy bien. Entonces tienen que ir al sacerdote, si no, no se declaran sanos. Para hacer el holocausto. Ellos se sanan en el camino cuando ellos van al templo. Sí. Ellos van a ir al templo, pero
Entonces están siendo obedientes. Son 9 obedientes. Y yo te puedo decir que el samaritano no está siendo obediente. No está yendo. Se vuelve. ¿Por qué se vuelve? ¿Está mal que se vuelva? No. ¿Por qué? Tenía su lugar. Usted tiene que entender. El samaritano no adora Ellos tenían en Jerusalén. Ellos adoran en Samaria. No tienen. Esto es Jerusalén y esto es Samaria. Ellos tenían el monte de Ellos tienen el monte Gerizim. Por eso la mujer samaritana dice, pero a nosotros nos dijeron que oráramos acá. Y ustedes adoran. Y Yeshua le dice, ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Mas nosotros los judíos, lo que sí conocemos. Ahora, él volvió a dar gracia y está bien. Porque él no va a ir acá, él no puede ir al templo de Jerusalén, él no puede ir con los sacerdotes de Jerusalén. Él es samaritano. Entonces, él vuelve otra vez, se encuentra con Yeshua, le agradece por su sanidad y se va a Samaria. Ahora, ¿por qué no volvieron los? Porque están obedeciendo. Y cuando lleguen acá, ellos ya sanos, el sacerdote los declara limpios y sanos. Ellos están obedeciendo. Por eso la diferencia entre el judío y uno que no es judío es la obediencia. El samaritano no se sanó por estar con ellos, ¿no? Digamos. Entonces, él lo sanó a los 10, no hay diferencia. Ahora vuelve el samaritano, pero lo que está haciendo llamar es esto. El samaritano tiene un lugar de creencia o de adoración que no es Jerusalén. Y ahí está mostrando la diferencia entre judío y gentil. Claro, un gentil. ¿Te das cuenta? El gentil viene y le agradece a él, pero no obedece. Porque si hubiera obedecido, hubiera ido al sacerdote. Él no puede ir ahí, lógico, no adora ahí. Entonces no va a ir. Ahora, estos son obedientes. Pero eso no se dice. Eso no se encuentra. Para todos los evangélicos, los judíos fueron desagradecidos. Y solamente el samaritano vino a agradecer. Pero no dicen que son los únicos obedientes y que este no obedeció. Tómelo como quiera. Pero esta es la verdad. Los detalles del pasaje te cuentan eso. ¿Se entiende? Pues así explicado se entiende. ¿Se entiende así? Bueno, entonces es importante que nosotros entendamos que Yeshua, hermano, no es el romántico que nosotros muchas veces nos presentaron. Ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Bien, Yeshua adoró en una sinagoga, o adoraba en la sinagoga. Él no iba a la iglesia, ¿no? Primero, siendo observante de la Torá y de las costumbres hebreas, él iba a la sinagoga. Lucas 4 nos dice, Lucas 4 del versículo 14 en adelante, 14 al 16, te dice que Yeshua iba a la sinagoga según su costumbre. Sí. Él tenía como costumbre ir a la sinagoga. Y lo que usted tiene que tener también en cuenta es que cuando él iba a la sinagoga se le entregaba el rollo. Cuando usted entiende la parte hebrea o los judíos, no se le entrega el rollo a cualquiera. Y si vamos cualquiera de nosotros a la sinagoga, no nos van a dejar entrar. Si usted no viene invitado por alguien de adentro. Eso hasta hoy, hermano. Si no hay un código. Hoy usted no entra a una sinagoga. Yo le invito a que vaya. Ahí en Avellaneda, en Nazca y Rivadavia, hay una. Antes sí podían los gentiles entrar a... Entran. Hoy también. Hoy también. Hoy también, pero tenés que ser llevado por uno de ellos. Tenés que invitar a alguien y hacer pasar, si no, no te dejan entrar. Más, cuando nosotros fuimos a una sinagoga en Florida, nos invitaron a ir, teníamos que decir el nombre de la chica, porque nos parábamos enfrente y dice, ¿usted cómo se llama? Pero una seguridad de loco. No, nos invitó Sabrina, y Sabrina... Te quiere ir, ¿no? No sabés, yo digo, vamos. Estábamos todos. Y estaba Rubén también. No dejaban entrar. Tuvo que venir Sabrina con el novio y decir quién éramos para que nos dejaran entrar. Y claro, te ven ahí, vos sos nadie, un sapo de otro pozo, ya te conocen. Entonces,
tenés que ir. Nosotros conocemos, Amanda va toda la vez. Ayer a la mañana ella va a la sinagoga ahí en Belgrano. Es una hermana que cree en Yeshua, todo bien. Ella va a la sinagoga, pero ya hace meses. ¿Entendés? Pero no, ella nos invita siempre a nosotros y dice, no, déjame joder. Entonces, pero si ella te lleva, vos podés entrar. Ahora, si no te paran ahí, te dicen, no, mire, no se puede entrar. Así sencillo. Eso hasta hoy. Entonces, imagínate entrar a la sinagoga y que de ahí te llamen y te den un rollo. No te lo van a dar. No te van a dar, no te van a dejar ni el saludo te dan, así que menos un rollo. Yo un día entré a ¿Qué? comprar a una judaica y me invitaron para Claro. que vaya con mi esposo. Y cuando yo le dije que no era, me dijo, no, igual si es un matrimonio mixto, está bien. Me dice, no, nosotros no somos, ni él ni yo. Me retiró la invitación entonces. Claro. O sea, no, era Claro. obvio, bueno. No, sí, no. No es, ¿viste? Entonces nosotros pensamos que como en la iglesia, ¿viste? Hay luz y pase, entre. Si hay luz, es gratis, entre. En la iglesia entra todo, hasta el enemigo entra, no hay problema. Pero ahí no, ahí no podés entrar. Pero imagínate, él tenía como costumbre entrar a una sinagoga. A Pablo iba a una sinagoga y le invitaban a enseñar, le invitaban a predicar en la sinagoga. ¿Y qué problema? Si eres judío no tienes ningún problema, ya lo conocían. Lo que están haciendo es como una publicidad a esa secta que él tiene. Es como cuando nos invitan a nosotros a una iglesia y bueno, nos están abriendo una puerta para que nosotros enseñemos, pero nos están publicitando la secta. Secta no es una mala palabra, secta era una determinada escuela de enseñanza. Un grupo de gente. Exacto. Es un grupo que enseña otras cosas. ¿Se entiende esa parte? Entonces Yeshua iba a la sinagoga como tenía su costumbre. ¿Está bien eso? Lucas 4:17. Exacto. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret. Usted tiene que entender, hermano, que el Nuevo Testamento está tenido de cosas raras. Porque acá el pasaje dice, cuando empieza, dice, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿Qué quiere decir esto de la sinagoga de ellos? Como que lo quieren excluir, que era de ellos, de él no. Claro. ¿Se entiende o no? Pero tiene que terminar diciendo, y era glorificado por todo, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y ahí tira por tierra todo lo anterior. Porque si él viene a la sinagoga, también la sinagoga es de él. Y para que le entreguen el libro para leer es porque él es un asiduo congregante de la sinagoga. No puede venir cualquiera y leer el rollo de la Torá. Entonces, él a la sinagoga de él también. ¿Se entiende eso? Es como si vos vas a una iglesia hoy, o nosotros vamos ahora a la tarde, a cualquier reunión de cualquier iglesia, y hermano, no nos van a invitar a ir a subir al púlpito a leer la Biblia, ¿no? ¿Se entiende, no? No nos van a invitar. Cuando termine la reunión van a venir, se van a acercar ahora, bienvenidos, ¿no? Pero no te van a invitar porque vos no venís nunca, sos nuevo para ellos. En cambio, cuando vos ya venís siempre, está, y bueno, hermano, tiene una lecturita, por favor, venga y pase. Un testimonio, hermano, venga y pase. Pues ya te vieron. Fuiste 77 veces. Bueno. ¿Entendés? Saliste sorteado hoy pasar. Y sí. Sí. Pero si son nuevos no te van a invitar. Serías presente. Entonces ya lo conocen, ya lo sabían que venía. Entonces esto es así. Bien. Yeshua guardó las fiestas judías. Mira, hermano, una de las cosas también que él era judío, usted tiene que saberlo. Hay otro pasaje que dice que él fue y vinieron unos a decirle, mirá, ¿se acuerdan del hombre romano que tenía un siervo enfermo? Centurión. ¿El centurión? ¿Se acuerdan del centurión? Jairo. ¿Qué pasaje es ese? No, Jairo no. Jairo. Acá,
Lucas 7. Esto para decirle a los hermanos que Yeshua era un judío, no era tan romántico y era bastante nacionalista también, ¿eh? Es como decirle a un argentino que las Malvinas son inglesas, ¿vio? Está medio complicado. Las Malvinas son argentinas. ¿Te va a aclarar o no? ¿Se lo va a aclarar o no? No, las Malvinas son inglesas, te dice. Sí. Si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. ¿Entendés, no? Entonces ese pasaje de Lucas 7 dice: después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y al siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, por eso, hermano, ve, acá volvemos al principio. El centurión no escuchó de la Torá, ni de los profetas, ni de los salmos, ni del Nuevo Testamento. Él escuchó hablar de Yeshua. Y esto es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros predicamos de Él, ¿de quién es Él? De lo que hace Él, de lo que hizo conmigo. Cuando el otro escucha eso es lo que quiere el contagio, eso es lo que es. Estamos predicando a alguien, no estamos predicando un libro, no estamos predicando un lugar, estamos predicando a una persona. Y dice que él oyó, dice, hablar de Yeshua. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ni siquiera él fue. Tenía un par de amigos judíos. Dijo: muchachos, ¿por qué no van a hablar con Yeshua y le dicen, por favor, que tengo un enfermo? Tengo un criado que yo quiero mucho, que venga y lo sane. Pero díganselo ustedes, porque yo que tengo que ver yo con él. Él entiende. ¿Se entiende? Tenía un par de amigos judíos y le dicen: pídanle, háganme el favor. ¿Por qué no preséntenme? Hagan ese. Entonces dice, y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron. Escuchen, no es que le pidieron, le rogaron. Sí. ¿Saben lo que es rogar? Sí. No es solamente pedir, che, hacemos un favor. Ah, dale, no seas malo, por favor, te lo pido. No lo dejé ahí. Dale, por favor, dale. Hacelo por nosotros, por lo menos. Mirá, le rogaron, dice, con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Escucha, esto es una clave para un milagro. Es una clave, es un código para que usted pueda recibir un milagro de él. Amar la nación. Porque amaba a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y el versículo siguiente dice: y Jesús fue con ellos. Ahora, si no hubiera amado a la nación y no hubiera edificado la sinagoga, ¿Yeshua iba? Y ahí está. Para el que cree que el Jesús romántico es el que ama todo, y ese iría. Para otro diría: no iba a ir, porque era un romano y no tenía nada que ver Yeshua con eso. ¿Se entiende? Ahora, si el romano era bueno, edificó una sinagoga, ama al pueblo de Israel, bueno, vamos, es digno de que vaya. Por eso es digno, no por otra cosa. ¿Se entiende? Lo mismo le pasa a Cornelio. Dice que él le daba limosnas, iba a la sinagoga, hacía oraciones. Eso fue lo que le dijo: andá a Pedro, que él tiene palabra de vida eterna para vos. Pero si no hubiera dado ofrenda, oraba y iba a la sinagoga, Cornelio no hubiera estado jamás en la mira del Eterno. Entonces, hermano, Jesús no es un romántico.
Jesús nos ama por amar. Eso tiene que quedar claro. Porque a veces nosotros pensamos, claro que sí, que nos amó de pura gracia a nosotros. Sí. Él dio el paso. Listo. Ahora, que nosotros después seamos dignos o no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, hagámonos dignos. Hagámonos dignos. Y más cuando sabemos de qué manera podemos hacerlo, hagámoslo, porque si no, no le estamos dando ese espacio para que él haga cosas por nosotros. ¿Por qué lo tengo que hacer? Entonces, ¿está bien esa parte? Bien. Y Yeshua guardó la fiesta, pero vamos a dar miren, yo tengo un poquito más, pero vamos a dar la parte del Evangelio. ¿Qué te parece? Sí. Vamos a dar la parte de este versículo, el otro Evangelio. No sé cómo estamos. Estamos ahí, Dale.